Este verano, y está en la cabeza de todos, la oleada de incendios que ha sufrido España ha sido un episodio trágico para nuestro país. Tezanos pretende hacer ver que estos incendios y la polémica que han surgido en torno a ellos han hecho subir al Partido Socialista hasta colocarse por delante del Partido Popular. Lo curioso de todo esto, por decirlo de alguna forma, es que no lo ha colocado con una breve distancia, sino que le ha colocado 9 puntos por delante de los populares. Sin embargo, Tezanos no tiene en cuenta dar explicaciones tras tener conocimiento del informe de la Guardia Civil que investiga la causa abierta contra José Luis Ábalos y Koldo García. Y lo hago en primer lugar y ante todo para pedir perdón a la ciudadanía. La gran polarización actual de España, ni los casos que hay abiertos en procesos de investigación en el entorno del gobierno. Soy Iranzu García Vergara. Hoy en el debate analizamos por qué los datos del CIS de Tezanos no son reales, por qué los datos no son válidos. ...32,7% de estimación de voto para los socialistas... ...23,7% para los populares... ...17,3% para Vox... ...y 7,9% para Sumar. Así queda el mapa de Tezanos... ...así queda el panorama que dibuja este mes de septiembre. José Miguel Silva, él es socio fundador y director de análisis y estudios en Target Point. Hola José Miguel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, hemos conocido ese barómetro del CIS de Tezanos, donde muchos se lo han tomado como algo absolutamente irreal, después de colocar al Partido Socialista con un 32,7% de estimación del voto frente a un 23,7% de los populares, ¿no? No sé si esta tendencia también contrasta con los datos que tenéis en Target Point. Pues como suele pasar siempre que el barómetro del CIS se publica, pues efectivamente no coincide pues en muchas cosas con los datos que publica el propio CIS. Así que realmente es incidir siempre en lo mismo desde que el CIS pues cambió de manos hace ya pues unos 8 años, va casi. Pues estamos en la misma situación siempre, que ofrece unos datos muy distintos a los que ofrecen normalmente los institutos privados. ¿Cuáles son vuestros datos en este momento? Bueno, pues que difieran con lo que dice el CIS, pues evidentemente los datos de los principales partidos no coinciden, ¿no? El dato que nosotros tenemos, incluso si hacemos un promedio, ¿no?, de los principales institutos privados, los datos que ofrece el CIS son completamente inflados para el Partido Socialista y son bajos pues para el Partido Popular. Esa es la principal conclusión, ¿no? Nosotros nos sale aproximadamente un 33,7% de media el Partido Popular y el CIS pues le da pues prácticamente 10 puntos menos, lo cual es una auténtica locura. Eso en términos de votos son pues unos 2,5 millones menos de votos de los que realmente tendría el Partido Popular. En cambio, el Partido Socialista nos sale una media de 26,7% y el CIS le da pues nada más y nada menos que un 32% de voto, con lo cual 32,7% de votos, con lo cual pues tenemos prácticamente 6,5 puntos, pues casi 7 puntos de diferencia, ¿no? Esos son aproximadamente 750.000 votos más de los que debería tener el Partido Socialista. Y luego Vox, bueno, pues quizás está un poco más cerca de la realidad. A nosotros nos sale de medias 16,5 y el CIS le da 17,3. En cuanto a Sumar y Podemos, y se acabó la fiesta, pues están más o menos parejos, no hay tanta diferencia. Pero las diferencias entre los institutos y nuestros datos y el CIS con PP, PSOE y un poco Vox son brutales. ¿Qué sentido tiene que José Félix Tezanos haga esto?
Pues es el mismo sentido de siempre. José Félix Tezanos está en el CIS para esto, básicamente para esto, para ofrecer unos datos propios que jueguen con el relato pues, del gobierno que les ha puesto. Porque después de tantos años y viendo los continuos errores y desviaciones siempre en la misma dirección, pues tenemos que concluir que es por esto. Se trata de tener un relato diferente al de las casas privadas, que en este caso pues dan vencedor a un partido y a un bloque ideológico pues diferente. Pero yo como un analista independiente y que de una empresa privada, si los datos me dieran otra cosa y la izquierda estuviera por delante, lo diría y lo pondría. No hay ningún problema en eso. Y de hecho, en los últimos años ha pasado así también. Pero es que desde hace ya un tiempo eso no sucede. Y lo que nosotros vemos no tiene nada que ver con lo que ofrece el CIS. ¿Esto contribuye a dar un halo de esperanza a la izquierda? Es decir, ¿influye en lo que luego en la opinión pública? No, muy poco. Está claro que el CIS consigue lo que quiere en el sentido de publicidad en medios de comunicación y de que se hable de ello. Pero cada vez se habla menos o se habla con menos seriedad de lo que ofrece. Y el impacto que tiene en la opinión pública realmente es muy escaso. ¿Por qué? Porque la institución está completamente desprestigiada, pero incluso entre sus propios votantes, incluso entre los propios políticos del CIS, del gobierno o del Partido Socialista o de Sumar, etcétera, o de la izquierda, yo creo que no se toman tampoco en serio los resultados. Esa es la verdad, es mi opinión. ¿Cuáles son para vosotros, según los datos que manejáis ahora, las preocupaciones, ¿no?, que perciben los españoles de esos principales problemas que existen allí en España? Bueno, hay un grupo de preocupaciones que se vienen repitiendo en los últimos años, entre las 8, 9 o 10 más importantes, pero también es cierto que en los últimos tiempos pues, hay algún dato pues, que puede escalar alguna posición, otro puede bajarla. Siempre la percepción económica es importante, ¿no? La carestía de la vida, todo lo que tiene que ver con la inflación, con la subida de precios, pues eso afecta mucho a la opinión pública. También la percepción de corrupción política o corrupción en general del sistema, pues también está siempre en los primeros puestos. Pero en los últimos años todo el tema que tiene que ver con la falta de viviendas, sobre todo para los jóvenes, la falta de viviendas para alquilar, el enorme precio de las viviendas que se venden y también el tema de la inmigración, tanto inmigración en general ya como inmigración ilegal, pues todo eso pues está teniendo un peso cada vez más importante en la opinión pública. María Martín Revuelta, ella es directora de comunicación de GAZ3. Hola María, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. María, hoy hemos vuelto a tener un CIS de Tezanos en el que poco más que parece una broma, ¿no? En plena crisis del Partido Socialista lo pone 9 puntos por delante del Partido Popular. ¿Esto cómo lo veis vosotros, ¿no? ¿Cómo contrasta con los datos que desde GAZ3 manejáis? Bueno, pues lo primero decir que no es una broma, que estamos hablando de dinero público mucho, de la confianza del sector público hacia la población, además en un momento en la que hay mucha polarización y por lo tanto las instituciones tienen que ser mucho más cuidadosas y mucho más respetuosas. Por lo tanto, encontrarnos nuevamente este CIS ya diría que es peligroso. Y que las instituciones deben tomar nota y tomarse en serio hacia dónde vamos respecto a la confianza en las instituciones. Y el CIS es un responsable fundamental del estado de polarización en el que estamos viviendo ahora mismo a través precisamente de estos mensajes que está mandando a la opinión pública. Entonces, lo primero que quiero aprovechar el podcast es para decir esto, que es que tienen una responsabilidad con la que no están cumpliendo. Precisamente acabas de hablar de opinión pública. ¿Cómo afecta esto a la opinión pública en el sentido de credibilidad y también se afecta luego al voto o no? Bueno, pues vivimos en una época, como te estaba diciendo, de mucha polarización, de mucho cabreo, en muchas circunstancias con razón de los ciudadanos
y que las instituciones se choteen de ellos, pues no es agradable. Entonces, en lo que respecta a la credibilidad de las instituciones, a la confianza que la población tiene en sus instituciones, que ya es baja, porque vivimos de unos acontecimientos muy extremos, que son los incendios, el apagón, la dana, el COVID, donde la gente ha sufrido mucho y que espera de sus instituciones un nivel y una altura a la que no están. Y el CIS, que haga estas cosas con el dinero público, pues obviamente sigue ahondando en esa falta de credibilidad, en esa falta de confianza y en ese cabreo generalizado con las instituciones, que no es bueno. Yo lo que le diría al señor Tezanos es que deje de jugar con fuego. ¿Cuáles son los datos en los que disponéis GAD3, ¿no? ¿Cómo contrastaría con los datos del CIS de Tezanos? Mira, entrando ya en el análisis del CIS, que no quiero entrar porque es que los datos, la estimación que él nos da no es válida y los pesos que aplica pues no son rigurosos, no aplica metodología. Pues hablar de los datos de hoy no sirve para nada realmente, porque no valen. Podremos analizar las tripas del CIS cuando suban los microdatos, si es que los suben, y podremos hablar ya más rigurosamente de la muestra. Pero hay simplemente un análisis primero que podemos hacer muy básico y que esto lo puede entender todo el mundo, y es cuando hacen la pregunta del recuerdo de voto, si lo contrastamos con lo que salió en la urna, el Partido Socialista está 6 puntos por encima de lo que sacó y el Partido Popular 6 puntos por debajo de lo que sacó. Es decir, una desviación de 12 puntos. Es que ya solo con eso, ya los datos son para tirarlos a la basura. No sirven para nada. Es que el recuerdo de voto para cualquier encuestadora como nosotros es que cuanto más se acerque a la realidad de la urna, es que la calidad del dato es mejor. Y ahora mismo el CIS nos está trasladando que la calidad de su dato no sirve para nada. María, gracias por hablar de esto con nosotros en Hoy en el Debate. Pues muchísimas gracias a vosotros por escucharme.